Bueno, tal como les prometiera entonces, voy a hacer una síntesis del texto que tienen para leer, que están leyendo, que están a punto de empezar, que es el módulo uno de esta materia que es perspectiva acerca de los sujetos de la educación, y en donde, en cierta forma, digamos, aparece la noción de sujeto, aparece también una breve definición de la psicología. Hablamos también un poquito de psicología del desarrollo y en términos generales de la psicología educacional. Entonces, digamos, distintos ámbitos que he planteado de la psicología demuestran en cierta medida que la psicología está dividida en múltiples áreas: la educación, la evolución, digamos, ¿no? La psicología social, por ejemplo. Y que si uno tuviese que definir en términos generales, sin hacer una genealogía, sin ir a los orígenes de la psicología, en términos más bien contemporáneos, ¿de qué se ocupa? Bueno, justamente de esos fenómenos psicológicos o mentales que no deben ser entendidos como, digamos, sustanciales, digamos, no hay que hipostasiarlos. ¿Qué significaría esto? Que esos contenidos mentales o esos fenómenos psicológicos per se no determinan lo que es un sujeto. Un sujeto es un entramado mucho más complejo que eso. Es un aspecto de la naturaleza humana, este, de la cual se ocupa la psicología. Pero la psicología, en cierta medida, no estudia simplemente ese aspecto del sujeto, sino que estudia el sujeto en concreto e intenta abordar en cierta medida esa complejidad. Entonces aparecen aquí las distintas, digamos, miradas acerca del sujeto, ¿no? Del sujeto como aquel sujeto natural que es atravesado por un orden social y que ese orden social de alguna manera viene a irrumpir en la condición natural del hombre, ¿no? En su naturaleza, en esa condición primigenia. Este, También al sujeto como portador de una cultura, de una sociedad, en la cual también se dan intrincadas y variadas formas de relación, ¿no? Y el sujeto como un sujeto histórico, es decir, con una historicidad, con una biografía, que también implica una evolución en términos psíquicos y variaciones o modificaciones en eso, ¿no? La gran definición, se podría decir, o por lo menos la más conocida, que pertenece a Engel, de sujeto, es esta que hemos escuchado muchas veces y que aparece aquí en el apunte como unidad biopsicosocial, ¿no? El problema aquí es que si es una unidad biopsicosocial, habría que determinar cuáles son las condiciones de sanidad que se plantean culturalmente, desde luego, para decir que un sujeto, por ejemplo, es sano y no lo es. En esto yo hago una pequeña digresión, nada más que pequeña, para mostrar otra alternativa, también para decir que no estoy muy de acuerdo con esto. Porque, por ejemplo, Foucault dice que en un texto que se llama eh, y ahora es las verdades y la verdad y las formas jurídicas, perdón. Foucault dice justamente que el poder produce verdad. ¿Y cómo es que produce verdad? Bueno, justamente estableciendo desde el discurso, desde los distintos tipos o dispositivos del discurso, qué es lo normal, qué es lo anormal, qué es lo patológico, qué es lo sano. Con lo cual, cuando decimos que el sujeto es una unidad biopsicosocial y en definitiva nos tenemos que interrogar sobre esas condiciones que determinan, digamos, la sanidad de un sujeto, no podemos desconocer que esas definiciones están cargadas de una intencionalidad, este, con alguna cuota de poder, ¿no? De poder como posibilidad, que es lo que plantea Foucault. Bueno, volviendo al texto del curso, aparece ahí la cultura como ese contexto también simbólico, a partir del cual los sujetos construimos nuestro propio mundo, nuestro yo, y también nuestras posibilidades dentro de esa lógica. Y aquí
digamos, como uno de los elementos más importantes de la cultura aparece la escuela, ¿no? La escuela y la psicología unidas. Eh, Al texto no le interesa dar una definición acerca de lo que es un acto educativo, hace, digamos, una definición por estipulación, casi les diría general o global, en donde dice que, bueno, uno podría reducir todo acto educativo a la incidencia de una persona sobre otra para lograr en esta última una modificación, ¿no? Es bastante pobre la definición porque también es cierto que esa incidencia de una persona a otra no es unidireccional, es bidireccional, bueno, podríamos agregar varias cosas. Pero sí es cierto que en todo proceso de aprendizaje hay una modificación y hay también una incidencia de algún otro que está intencionando sobre nosotros. Y esa, digamos, influencia los procesos de modificación puede ayudar o dificultar el desarrollo. Y es ahí donde interviene la psicología. Y la pregunta es, bueno, si este desarrollo es natural, si es un desarrollo, digamos, construido o posibilitado o favorecido o social. Bueno, en fin, esas son las preguntas que va a intentar responder el texto a lo largo de todo el desarrollo. Entonces, si uno analiza, estoy tratando de seguir el orden del texto, si uno analiza las distintas variantes o posibilidades que existen, van a ver que en psicología del desarrollo el texto menciona a varias personas, a Locke, a Rousseau, a Darwin, a Dewey, a Montessori, a Watson. Entonces, bueno, ahí aparece Locke, digamos, con la afirmación. Locke tiene un ensayo que se llama Ensayo sobre el origen de las ideas, en el cual de alguna manera establece, es un empirista británico, es el padre del empirismo británico, y Locke afirma que, digamos, toda cabeza es una tabula rasa, digamos, es un papel en blanco que se llena a partir de la experiencia. Es decir, que los seres humanos venimos al mundo sin ninguna idea preconcebida en la mente, sin ninguna estructura, sin ninguna disposición innata, nos llenamos de contenido a través de la experiencia. Y bueno, desde una postura así, uno admitiría entonces que es importantísimo que si la cabeza es pensada como un recipiente vacío, que hay que llenarla de contenido justamente, ¿no? Rousseau, como ya sabemos, hace una, digamos, sobrevaloración de la naturaleza o del estado natural, sabe que el hombre tiende a esta cuestión de la socialización para poder vivir con otros, pero que esa socialización viene a corromperlo, viene a establecer en él una, digamos, una herida, que es esta herida de haber salido del estado de naturaleza. Hay una frase muy interesante en el Martín Fierro, que es en nuestro texto, podríamos decir, emblemático, en donde, bueno, justamente el gaucho Fierro hace alusión a esta cuestión, podríamos decir, rusoniana, en la cual, bueno, el gaucho se vuelve malo por las injusticias, ¿no?, que padece. En este momento no recuerdo puntualmente de memoria ese pasaje, lo estoy parafraseando, pero el gaucho dice, bueno, uno se vuelve malo por las injusticias que padece, es decir, hay un sistema social en el que el gaucho finalmente es el desclasado, el marginado, que al padecer todas estas arbitrariedades de la cultura, bueno, no le queda otra opción que volverse, ¿no?, un prófugo y un mal hombre, ¿no?, en definitiva. Bueno, esta es una idea rusoniana. Por otro lado está Darwin con la idea de la adaptación, digamos, ¿no? Una concepción del sujeto como aquel que se vuelve apto frente a un entorno y que si ese entorno cambia, sobreviven los que se adaptan, los que también cambian junto con las condiciones, ¿no? Por otro lado tenemos a Dewey, ¿no?, en esa concepción de lo psicológico como una de la psicología, ¿no?, del desarrollo y de la psicología educacional como una forma de fomentar valores. María Montessori también
la que propone, la italiana que propone educar en un ambiente preparado, es decir, bajo determinadas condiciones, donde se puedan de alguna manera, digamos, estimular a los sujetos que están aprendiendo. Y finalmente Watson con el conductismo, que lo voy a explicar un poquito más adelante, porque en el texto tiene una explicación un poco más amplia y con ejemplos. Entonces, en esto de pensar la psicología evolutiva, es decir, de pensar los distintos momentos en los que el hombre en su evolución, digamos, de la niñez a la adultez, va atravesando eso que Piaget llama estadios, eh, son, digamos, los análisis de estos estadios que de alguna manera se podrían también definir como ciclos, cambios en el ciclo vital, ¿no? Cambios en la conducta, obviamente, y que esos cambios en la conducta en determinado punto son comunes a todos los seres humanos y que además son globales, son irreversibles, son duraderos, es decir, que se dan siempre de la misma forma, bajo la misma secuencia y en todos los sujetos por igual. Entonces, esos modos de experiencia compartida, que son también estos ciclos vitales, estos cambios que se dan en el ciclo vital, son al mismo tiempo compartidos, pero procesos irrenunciables. Dicho en otras palabras, cada sujeto, digamos, tiene que atravesar de una manera privada, personal, única, ese proceso. Y la mente, para la psicología del desarrollo, emerge justamente en la acción, en una acción que no es una acción cualquiera, es una acción intencional, no es una acción impulsiva, no es una acción digamos, refleja, es una acción intencional, junto con el contexto, digamos, es como que se co-construye, digamos, la mente en esta afirmación no es algo espontáneo, no es algo que surge en el hombre per se, sino que está fuertemente condicionada por el contexto. Podríamos decir a este punto que hay como dos miradas contrapuestas, aquellos que creen que hay digamos, progreso per se y sin importar de en qué cultura o en qué país vivamos, y aquellos que dicen no, es importantísimo el contexto porque el contexto determina digamos, la estructura psicológica de un sujeto. Bueno, sin posicionarnos en ninguno de los dos extremos, podemos decir que tanto el contexto como las condiciones que podríamos llamar ontogenéticas, es decir, que están presentes en nosotros de una manera inexorable, son la expresión o el resultado de lo que vamos a llamar mente o estados mentales o psicológicos, ¿no? Bueno, dentro de todo este ámbito está la educación, decíamos, la educación se da en una cultura. La cultura es un proceso bastante complejo, ya la palabra cultura es polisémica, es decir, que significa muchas cosas, pero el texto lo define como un contexto complejo en el cual, digamos, extracciona lo social, lo relacional, las costumbres, etc. Y es el contexto que en definitiva posibilita, potencia o restringe el desarrollo del ser humano. Entonces, esto también nos ayudaría a pensar cómo en algunos lugares, por ejemplo, niños que son bien cuidados, estimulados y en condiciones en donde, por ejemplo, la economía permite una buena vida, tienen determinados logros y se desarrollan de una manera determinada, y como niños que viven en otra parte del globo, que están, digamos, condicionados por la economía, por el contexto, por el abandono, no sé, piensen en las condiciones adversas que quieran, tienen otro desarrollo u otra estimulación, y por eso de alguna manera eso se ve reflejado en su estructuración, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los aportes a esta altura, según el texto de la psicología, en relación con el aprendizaje y el desarrollo psicológico particular? Bueno, si uno puede de alguna forma, desde la psicología
evolutiva del desarrollo, hacer alcances y aportes a la educación, podemos comprender más profundamente el acto educativo. Podemos entender cuáles son las posibilidades y los límites, por ejemplo, de un sujeto cognoscente cualquiera. Se me ocurre poner un ejemplo bien simple de esto y es, yo no podría explicar una operación matemática a un niño de 4 años porque justamente su estructuración psíquica no le permite comprender en profundidad este conocimiento que supone mayor complejidad, no solo mayor complejidad del contenido, sino mayor complejidad psíquica para poder abordarlo. Y hay varios, digamos, modelos frente a justamente la mirada psicológica que estamos tratando de esbozar. Y una es, están aquellos que piensan que los cambios en la conducta de la persona tienen que ver, como decía, con la especie, con lo interno, con una cuestión natural, inexorable, espontánea, que no tiene que ver con la voluntad, y están aquellos como por ejemplo en el texto está mencionado Vygotsky, que entiende que lo social y la cultura son esas herramientas de carácter psicológico también, que especialmente, digamos, tienen un carácter simbólico o de signo, como lo llama él, que de alguna forma propician nuevas formas de actividad, como han sido a lo largo de la historia el uso del fuego, de las herramientas, de la tecnología, etc. Entonces, aquí hay también como un carácter bidireccional. Por un lado, el hombre es capaz de construir herramientas, lo cual supone una cierta complejidad psíquica para hacer eso y transformar la realidad circundante, pero al mismo tiempo esas herramientas lo modifican al sujeto en su comprensión acerca de la realidad. Y en un cambio fundamental que es el cambio en los modos de vida, ¿no? Que son modos de vida compartidos. Hoy nosotros utilizamos un teléfono celular, nos relacionamos a través de las redes. Yo estoy filmando una clase en mi casa para que ustedes puedan de alguna manera abordar el texto que les propuse la semana anterior. Bueno, todo eso es posible gracias a que alguien ha modificado las formas de comunicación y eso nos ha modificado a todos. Entonces, la conducta para Vygotsky no es una conducta humana de adaptación mecánica o reactiva, sino justamente activa. Yo me modifico por la cultura y por la sociedad que me rodea, pero al mismo tiempo genero condiciones de cambio o de modificación en esa cultura. Entonces no habría aquí un planteamiento de instrucciones únicas acerca del desarrollo, como sí ocurre en otros teóricos. Si yo pienso, por ejemplo, en Piaget y en los estadios, el estadio sensoriomotor, el estadio preoperacional, el estadio de las operaciones concretas, etc., para Piaget es igual en todos los niños de cualquier parte del mundo. Bueno, Vygotsky no estaría de acuerdo con eso, dado que para Vygotsky es muy importante el contexto, es decir, no es lo mismo un niño indio que un niño argentino, digamos, ¿no? Entonces, para esta postura que estoy desarrollando, que es la de Vygotsky, el desarrollo entonces, el desarrollo natural, podríamos decir, que es ese desarrollo ontogenético, que es ese desarrollo, digamos, de las condiciones psíquicas que tenemos por haber nacido humanos, sirven a la base del desarrollo cultural. Son una condición necesaria, pero no suficiente para ese desarrollo cultural. El desarrollo humano es un desarrollo global, es un desarrollo que implica lo psicobiológico y lo cultural. Es decir, la cultura me modifica, pero también hay un montón de otras condiciones que llamaríamos ontogenéticas, ¿no? O como le llama el texto, psicobiológicas, que permiten que yo también, digamos, me desarrolle. Entonces, los procesos de cambio culturales no son espontáneos,
como sí lo son los psicobiológicos, sino que son sociales, es decir, necesitamos de otros para que esos cambios se den. Por eso hablamos de sociedad. Y en ese necesitar de otros está inevitablemente en el medio de la escuela, ¿no? Los procesos educativos, que son también lugares donde traspasamos competencias, donde enseñamos a manipular estas herramientas, que son de toda índole. No estoy pensando en las herramientas, ¿no?, del taller de casa, sino en las herramientas que componen la apropiación del mundo, ¿no? Mencionamos la tecnología, mencionamos el fuego, ¿no?, en algún momento de la humanidad, bueno, y todos los ejemplos que se nos ocurran. Aparece también un relato de Alicia Fernández, que es el relato de esa niña que le cuenta a su hermana, o a su amiga, a su hermana creo que es, cómo aprendió a andar en bicicleta, ¿no? Lo que explica luego el apunte en relación a esa experiencia es más clara que lo que yo pueda decir acá, pero en definitiva yo resaltaría la cuestión del placer, ¿no?, el placer por aprender, de ese aprender que es un aprender de autoría, ¿no?, dice el apunte, donde yo soy el autor de mi propio aprendizaje, no soy alguien que recibe pasivamente una instrucción acerca de cualquier cosa, sino que justamente me involucro y hago propia esa experiencia que deviene en una modificación de la conducta, donde el objeto principal es disfrutar de esa experiencia para que luego esa experiencia, digamos, se traduzca en un aprendizaje, es decir, en una autonomía en relación del que enseña, ¿no?, que es lo más interesante. Entonces ese placer por aprender proviene de las ganas y del deseo. Entonces hay toda una suerte de recuperación de ese placer que a veces está ausente en las escuelas, sobre el cual también seguramente vamos a decir algo, pero que en definitiva tiene que estar como condición fundamental para un verdadero aprendizaje, ¿no?, para una verdadera experiencia educativa. Luego habrá otro tipo de experiencias, por supuesto, por las cuales transitamos todos, incluso ustedes quizás al escuchar este video, que decir, bueno, estas cosas las tengo que saber para aprobar una materia. Pero eso estaría lejos de lo que nosotros definiríamos como aprendizaje en el sentido profundo del término. Por eso creo que el relato de la experiencia de andar en bicicleta es un relato muy bello y muy bonito. Yo recuerdo una experiencia estrictamente personal, pero bueno, valga para esta cuestión. Cuando mi hija Sofía aprendió a andar en bicicleta, me acuerdo que yo establecí un montón de condiciones a priori para explicarle que íbamos a ir a la costanera para que ella aprendiera a andar en bicicleta sin rueditas y que posiblemente se iba a equivocar muchas veces, se iba a caer, o sea que le iba a doler aprender, y que no esperara que de una sola vez eso, digamos, se lograra, ¿no? Entonces, bueno, le saqué las rueditas en mi casa, cargué la bicicleta en el auto, mientras íbamos de camino yo iba reforzando esto que les cuento, y cuando llegamos a la costanera, ella se subió a la bicicleta, yo la agarré de la parte de atrás del asiento y digo, bueno, ahora pedalea como, digamos, uno pedalea cuando va a andar en bicicleta, ¿no? Como si tuviera las rueditas, te voy a ir acompañando, yo voy a estar con vos, pero por momentos te voy a soltar. Y la solté al haber hecho creo que 5 o 6 pasos y salió andando en bicicleta y salió y nunca más paró. Y fue muy satisfactorio para ella. Yo lo que recuerdo con mucha alegría es la sensación de satisfacción que había tenido de haber logrado eh, en la primera vez, digamos, nada de lo que yo había dicho se había cumplido, digamos. En la primera vez y en el primer intento, esto de andar en bicicleta sin rueditas. Lo cual, digamos, es una sensación maravillosa, la pude percibir yo, me imagino lo que habrá sentido ella, ¿no?, de ese logro. Bueno, siempre quedó como anécdota dentro del anecdotario familiar. Bueno, una cosa más que quiero decir en relación a las teorías conductistas que también aparecen ahí en el relato.
Todas las teorías que se mencionan sobre el conductismo tienen una matriz común. La matriz común es esta: entender que la mente humana, ¿no?, es una caja negra de la cual nada podemos decir, no podemos saber. Lo único que podemos ver son los estímulos que entran y las respuestas que salen, ¿no? Entonces, ante determinados estímulos o condiciones, la intención de la psicología de la conducta es anticipar la respuesta. Bueno, es una forma de psicología bastante insuficiente, porque no explica del todo la conducta humana, dado que la conducta humana es mucho más compleja, pero sigue teniendo cierta utilidad en algunas cuestiones de la vida cotidiana. A veces en la educación se la señala con reprobación, pero en definitiva uno es conductista en un montón de actitudes de la vida. Cuando un niño está por cruzar la calle y viene un auto, uno lo toma y le dice que no. Eso es una actitud meramente conductista, ¿no? Hay un estímulo, una respuesta y una conducta. Pero bueno, se supone que para aprender uno debe ir construyendo ese aprendizaje. Entonces las teorías constructivistas están mucho mejor vistas, ¿no? Y por último aparece el tema del fracaso escolar. Y en el tema del fracaso escolar es muy interesante la postura de Ricardo Vaquero, que es, seguramente lo vamos a trabajar un poquito más adelante, que pone, digamos, la mirada en una escuela tradicional que siempre vio como deficitario a los alumnos. Es decir, el alumno que se va del sistema o que es expulsado por el sistema se va porque no tiene lo que tiene que tener. Esa mirada deficitaria imposibilitó durante mucho tiempo una reflexión sobre la propia práctica, ¿no? Sobre las cosas que también hacemos en las escuelas y que quizás son cosas que tienen una cuota de responsabilidad en ese fracaso escolar, ¿no? Es paradójico también el hecho de que alumnos que, por ejemplo, llegan a un límite de inasistencias queden libres, ¿no? Esa frase que también de alguna manera analiza Vaquero, dice, entonces, si los que se quedan fuera de la escuela están libres, los que están adentro están encarcelados, están encerrados, ¿no? Esas trampas del lenguaje que a veces dicen mucho más que lo que dicen. Eh, y bueno, y la trampa también de pensar que el alumno eh, es el único responsable en su proceso de formación, digamos, ¿no? Y que lo que él no logró es lo que en definitiva no lo logró porque no pudo, porque no tiene las condiciones necesarias para saber, pero supuestamente va a la escuela para obtener esas condiciones o esas competencias, y ahí hay todo digamos, un ámbito bastante vidrioso en el cual siguen habiendo eh, reflexiones de todo tipo, pero seguimos teniendo una escuela masiva y una escuela que sigue reproduciendo estas condiciones de fracaso sobre las que seguramente vamos a volver. Bueno, creo haberles dado un pantallazo general del texto y de la materia en definitiva. La idea de estas clases es ir avanzando en ese sentido. Bueno, lo hice de esta manera porque me parece un poco más personal y me parece también que quizá se presta para la repregunta y como ayuda para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de todos estos temas que ustedes van a leer o leyeron ahí. Bueno, les mando un gran saludo y que tengan una muy buena semana.